Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Lo que el enemigo ha hecho y sus consecuencias. Abramos el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Quién hizo esto? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo? En el versículo 39, Jesús dice que el enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Jesús explica que el diablo es el enemigo que sembró la cizaña entre el trigo para impedir que los siervos los diferenciaran. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué la atarán en manojos? Para quemarla. En pocas palabras, esto significa que la cizaña será arrojada al infierno. ¿Y qué sucede con el trigo? Pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola que Jesús nos enseñó, ¿quién es el que sembró la cizaña entre el trigo? Aunque ahora llevamos una vida pacífica y segura en esta tierra, no albergamos gran hostilidad hacia el enemigo que sembró la cizaña, y no reaccionamos fuertemente a pesar de que él siembra la iniquidad. Sin embargo, al presenciar la guerra entre Israel y Palestina, o la guerra entre Rusia y Ucrania, donde muchas personas derraman sangre y mueren, sí sentimos hostilidad. Nos preguntamos: ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué tipo de codicia los impulsa a hacer eso? De igual manera, desde un punto de vista espiritual, podemos ver que a Jesús también le resultaba insoportable ver la sangre de sus hijos ser derramada. Por eso, para que la humanidad entendiera fácilmente esta situación, Dios utilizó la parábola de la cizaña para enseñarnos que el diablo, nuestro enemigo, causa que muchas almas sean arrojadas al eterno lago de fuego. Hoy, en medio de esto, Dios desea que todos sus amados hijos de Sión regresen con seguridad al reino de los cielos, siguiendo fielmente el camino conforme a su voluntad. Hermanos, muchos de ustedes pueden tener hijos. Cuando sus hijos van a la escuela, esperan que regresen a casa sanos y salvos. Les preocupa que les pueda pasar algo malo en el camino. Como padres, la seguridad de sus hijos siempre es una preocupación. Sin embargo, ¿quién es el que promueve espiritualmente la iniquidad? Está escrito que es el diablo. Dios conoce mejor que nadie lo que hace el diablo. Dado que el diablo está actualmente involucrado en estas obras, las cuales conducirán al juicio eterno al final, Dios dice: deben tener cuidado con esto, no caigan en tentación. A través de las enseñanzas consistentes de la Biblia, Dios nos entrega estas instrucciones para nuestra seguridad. Veamos el versículo 36. Leamos el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo.
La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es importante que sepamos lo que este enemigo ha hecho. Los padres les dicen a sus hijos, aunque un extraño les ofrezca golosinas para engañarlos, nunca deben seguirlo, para asegurarse de que ellos vuelvan a casa sanos y salvos después de enviarlos a la escuela. Es muy natural que los padres enseñen de esta manera a sus hijos, ¿cierto? Desafortunadamente, hay hijos que no escuchan a sus padres. Es porque los dulces son muy apetecibles. Así es como las personas perversas tientan el corazón de los niños. Y eso es exactamente lo que el diablo hace. Según Apocalipsis capítulo 20, ¿cuál es el destino de Satanás? Será arrojado al eterno lago de fuego. La Biblia testifica que, como consecuencia de sus obras, él enfrentará ese castigo de forma inevitable. Está escrito que Satanás ya sembró la cizaña. ¿Cuál es la realidad de la cizaña? Recogerán a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Comparando estos dos puntos, ¿qué significa realmente la iniquidad? Podemos confirmar que la iniquidad es la esencia de la cizaña sembrada por Satanás. Así en este mundo se ha sembrado la cizaña, como el culto dominical, la Navidad y la veneración de la cruz que no se encuentra en la Biblia. Jesús ya nos ha informado sobre el resultado de la cizaña que se siembra en la iglesia y en el campo que representa a este mundo, por lo que no debemos seguir el camino equivocado que tiene un final predestinado. Debemos elegir el camino de la salvación y poseer la sabiduría para alcanzar el eterno reino de los cielos, siguiendo la verdad sembrada por Cristo. Ahora, identifiquemos al enemigo que sembró la cizaña. Vayamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón. ¿A quién representa el dragón? Representa al diablo. En Mateo capítulo 13, Jesús lo describió como el enemigo que sembró la cizaña y explicó que él es el diablo. Ambos se refieren al mismo ser. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Los que han recibido el poder y la autoridad del dragón terminan inevitablemente haciendo la obra del diablo. Ya que ellos han heredado el espíritu del diablo, no pueden evitar hacer lo que le gusta al diablo. Entonces, en el mundo de hoy, es comparado con el campo, hay quienes esparcen todo tipo de cizaña. ¿De quién podemos decir que recibieron poder? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por lo tanto, ahora están aplicando exactamente lo que recibieron del dragón a todas las personas de esta tierra. Por otro lado, el trigo está poniendo en práctica las enseñanzas exactas de Dios. Por lo tanto, todos debemos convertirnos en los verdaderos atalayas de esta época, que sepan discernir la verdad de la falsedad y distinguir la iglesia verdadera de las falsas. Continuemos con el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, es decir, todos en el mundo se maravillaron y se inclinaron en pos de la bestia.
¿De quién recibió poder la bestia? Recibió poder del diablo. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Veamos el versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La bestia obstaculiza a Dios y difama a su pueblo. ¿Quién está haciendo estas cosas? Es Satanás, el diablo, quien es descrito como el dragón en la Biblia. Él continuará afligiendo al pueblo de Dios, hostigando a la Madre Celestial y difamando la verdad hasta el fin del mundo. Por lo tanto, debemos seguir solo las enseñanzas dadas por el Padre y la Madre Celestiales y esforzarnos por entrar en el eterno reino de los cielos. Continuemos con el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Qué indica todos? ¿Significa que habrá una sola persona excluida? No. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dado que el mundo se encuentra ahora en esta situación, con la cizaña desbordándose por todas partes, ¿qué hizo Dios? Dios vino a esta tierra vistiendo el tabernáculo de la carne, y Él mismo guió y condujo a sus hijos, recordándoles y enseñándoles repetidamente que no olviden la preciosa enseñanza. Permanezcan en esta fe. Las guerras físicas son aterradoras y crueles, pero la guerra espiritual es aún más devastadora. Las consecuencias serán eternas. Experimentarán dolor, angustia y sufrimiento en un tiempo descrito como por los siglos de los siglos. Por eso el Padre y la Madre han venido a esta tierra vistiendo el tabernáculo de la carne y haciendo esfuerzos desesperados para salvar a sus hijos de estas consecuencias. En Apocalipsis capítulo 13 está escrito: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De qué lado se encuentran ellos? Todos ellos estaban del lado de la bestia, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los demás están en esta situación. Por eso Dios nos ha hecho saber esto a través del apóstol Juan. Sin embargo, la distinción entre el pueblo del cielo y el pueblo del diablo siempre es evidente. El diablo siempre revela su carácter siendo inicuo y no guardando las leyes de Dios donde quiera que él se encuentre. Por otro lado, el pueblo de Dios siempre respeta las ordenanzas, decretos y leyes de Dios. A través de las enseñanzas de Dios, ellos renacen como ciudadanos del cielo y su actitud cambia. Esta es la enseñanza de la Biblia, ¿no es verdad? Pasemos al capítulo 12, versículo 9. En el capítulo 13 de Apocalipsis está escrito que el dragón le dio a la bestia su poder y gran autoridad. Examinemos brevemente quién es este dragón. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua es la serpiente que tentó a Eva en el huerto del Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo engaña el diablo al mundo entero? Engañar significa que los estuvo llevando por el mal camino. Satanás engaña al mundo entero, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Al final,
Ellos mostrarán en esta tierra los mismos actos que realizaron contra Dios en el cielo. Y sus características distintivas es que nunca obedecen los decretos, las leyes y las ordenanzas de Dios. No obedecen los mandamientos de Dios. Es desconcertante. Con sus labios dicen que adoran a Dios, pero nunca obedecen sus mandamientos. Esta es su característica. Por lo tanto, cuando Dios dice, guarden el día de reposo, ellos guardan el culto dominical en su lugar. Cuando Dios dice, guarden la Pascua, ellos celebran la Navidad. Y cuando Dios dice, no erijan la cruz porque es un ídolo, ellos la erigen de todos modos. ¿Quién está haciendo todas estas cosas? Todos los que fueron arrojados a la tierra están tramando hacer tales cosas. Hermanos, en Mateo capítulo 7, Jesús expresó profundamente su frustración. ¿Cuál es la verdadera identidad de ellos? Veamos el capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De quiénes debemos cuidarnos? Guardaos de los falsos profetas. Él nos advirtió que tengamos cuidado de ellos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿quiénes son? Son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlos? Ya que están vestidos de ovejas, pensamos que son ovejas. Por eso Jesús nos dio la respuesta. Veamos el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que podemos reconocerlos por sus frutos. Al observar sus frutos, inmediatamente queda claro de quién recibieron poder y enseñanzas. Si alguien dice, yo guardo el culto dominical, ¿de quién es la enseñanza que sigue? Según la Biblia, aquella persona está siguiendo las enseñanzas de Satanás el diablo. ¿Y la Navidad? Dios ya nos ha revelado que tales personas adoran al Dios Sol, ¿no es así? Jesús nos enseñó que podemos distinguir inmediatamente si son verdaderos profetas o falsos profetas mediante sus frutos. Él quiso decir, cuando ustedes ven un fruto, reconocen fácilmente si es de un manzano o un castaño. ¿Cómo es posible que no puedan comprender su identidad aún después de ver sus frutos? Él estaba apenado por nosotros. Satanás sembró la cizaña según su propósito, y Dios sembró el hermoso trigo según su propósito divino. Hoy en día, el trigo coexiste entre las numerosas cizañas del campo de este mundo. Para encontrar rápidamente a los hijos de Sión, que son el trigo, Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. Averigüemos el método más fácil yendo al versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es el día de reposo la voluntad de Dios designada por Él mismo? Entonces, ¿de quién es la voluntad del culto dominical? El culto dominical no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién es esa voluntad? Como está escrito en Apocalipsis capítulo 13. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Se maravilló toda la tierra y siguió a la bestia. Hermanos, en medio de esto, no debemos aceptar todo como si fuéramos demasiado abiertos, diciendo, ¿qué importa si es domingo o sábado? Este es un gran engaño de Satanás. Satanás está engañando a la gente, haciéndoles creer que al hacer esto, están siendo muy tolerantes y están llenos de amor. Solo tenemos que seguir las enseñanzas de Dios. La falsedad que se viste de oveja para matar nuestras almas
nos presenta varios falsos argumentos. Sin embargo, nosotros debemos evitar caer en el engaño de la cizaña. ¿No es así? Vayamos al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos dijeron: Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros. ¿Por qué Jesús dejó esta escena en la Biblia, en la que Él rechaza y se aparta de tales personas, diciendo que nunca las conoció? ¿Acaso Jesús actuó de esta manera porque le faltaba amor para abrazar y perdonar a aquellas personas? Aquí, este es un plan muy malvado de Satanás. Hermanos, en asuntos espirituales, es fundamental que tengamos claro este tema. Debemos distinguir correctamente entre la verdad y la falsedad, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué dijo Jesús? Él declaró firmemente: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Él quiso decir: yo no puedo estar con ustedes. ¿Quién sembró la iniquidad? Según Mateo capítulo 13, todos los pensamientos y planes de Satanás, sembrados por él mismo, están arraigados en ellos. Por esta razón, Dios nos hizo saber que cualquier cosa que Él no nos ha enseñado solo sirve como un obstáculo en el camino que nos conduce de regreso al reino de los cielos. Algunos dicen: ¿qué importa si el día de culto es sábado o domingo? Es solo una diferencia de un día. Eso va a ser un gran problema. Eso es lo que Satanás busca. Satanás siembra la idea de: ¿qué importa si es Navidad o la Pascua? Está bien siempre y cuando adoremos y conmemoremos a Dios, a pesar de que Dios estableció la Pascua con un propósito específico. Satanás cambió el día para conmemorar el nacimiento del Dios Sol por el nacimiento de Jesús, haciendo que parezca una festividad mayor. Pero, ¿qué hay realmente detrás de ello? Esto está lleno de actos de adoración al Dios Sol. Veamos el resultado de sus obras yendo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El destino de todos ellos es el infierno eterno. Para guiar a la humanidad a este lugar, tientan a las personas con los placeres mundanos, conduciéndolos hacia un mundo lleno de dolor, angustia, sufrimiento, lamentación y amargura. Por lo tanto, pase lo que pase, ¿qué debemos hacer con los decretos, ordenanzas y leyes de Dios? Debemos observarlos y guardarlos absolutamente. Veamos el libro de Mateo capítulo 15, versículo 13. Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué le sucederá? Será desarraigada, arrancada de raíz. Ese tipo de planta nunca podrá convertirse en trigo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Hermanos, hay cosas que Dios no plantó. Las cosas que no provienen de Dios podrían tener esplendor y brillo temporal, pero nunca poseerán la eternidad. Todo debe provenir de Dios. ¿No dijo también Gamaliel, un maestro de la ley, las siguientes palabras en el libro de Hechos? Si este consejo o esta obra es de Dios, no la podrán destruir. No podrán detener a esos hombres. No obstante, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Hermanos, somos personas que anhelan la eternidad. Ahora estamos recorriendo este camino enseñado por Dios, anhelando la eternidad para disfrutar de la vida eterna y la felicidad en el eterno reino de los cielos. ¿No es verdad? Por lo tanto, es fundamental para nosotros comprender correctamente lo que el enemigo ha hecho y asegurarnos de que nunca nos dejemos influenciar ni estar de acuerdo con él. La gente del mundo podría considerar esto como algo sin importancia. Sin embargo, el día de reposo, el día de culto, es el día más valioso para nosotros. La Pascua es la fiesta más valiosa. Y en nuestra vida, el acto de salvar a las almas moribundas es de suma importancia. En el conflicto de Israel y Palestina, aquellos que salvan, cuidan y rescatan a los que están sangrando y muriendo son muy elogiados por el mundo por sus grandes hazañas. ¿No es así? Desde el punto de vista espiritual, cuando salvamos a cada alma a través de la predicación, los ángeles en el cielo nos miran de la misma manera. Son realmente sorprendentes. Por eso Dios nos ha prometido que recibiremos la gloria de resplandecer como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. ¿No es verdad? Hoy, ustedes y yo debemos entender claramente lo que el enemigo ha hecho, reconociendo que aunque vengan a nosotros vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces que hacen iniquidad. Confiando siempre en las enseñanzas del nuevo pacto que el Padre y la Madre nos han dado, incluyendo el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos, el nombre nuevo y el nombre de la Nueva Jerusalén, no nos quedemos atrás ni caigamos en el engaño de Satanás en nuestro camino hacia el cielo. Asegurémonos de que todos volvamos a salvo a nuestro eterno hogar celestial. Tenemos que ayudarnos mutuamente en este asunto. Si vieran a su amigo siendo engañado por personas de malas intenciones, o si alguien está siendo desviado ante sus ojos, tienen que decirle: amigo, despierta, debes tener cuidado. No importa lo atractivo que puedan ser los videojuegos. ¿No es acaso un extraño? De esta manera debemos ser los que puedan guiarlos e inculcarles una mentalidad correcta. ¿No es verdad? Desde una perspectiva espiritual, eso es ciertamente la predicación. Está escrito: se maravilló toda la tierra y siguió a la bestia y la adoraron. Ya que todos están siguiendo el camino de la muerte, nosotros debemos salvarlos. Aquellos que lo hagan serán considerados héroes espirituales en el reino angelical, porque salvaron a muchas almas, trajeron de regreso al lado de Dios a muchos que estaban destinados a morir, y los guiaron de la falsedad a la verdad, de la injusticia a la justicia. Por esta razón, Dios hizo una promesa en las profecías de Daniel, diciendo que hará resplandecer a perpetua eternidad la gloria de todos ellos por todas sus obras. Él confirmó esta promesa, ¿no es así? Hoy, a través de este tiempo, examinemos cuidadosamente lo que el enemigo ha hecho, para que todos podamos regresar a nuestra patria celestial sin que nadie se quede atrás. Con esto, me gustaría finalizar el sermón. Muchas gracias.